toda leyenda tiene algo de verdad, y esta a veces permanece oculta. Acompáñanos a develar el misterio que hay detrás de la cortina. Hola, muy buenas noches a todos. Les damos la cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que regularmente todos los viernes nos acompaña aquí en Detrás de la Cortina. Carolina, como siempre, estás muteada, ¿listo? ¿Cómo estás, Carola? Estamos. Muy bien, muchas gracias. Saludarte a ti, compañero, y darles la bienvenida, por supuesto, a nuestro público de todos los viernes. Correctamente. Y nada, queríamos entonces ya darles a ustedes la información de que pueden vernos a través de el streaming que estamos haciendo en vivo a través de YouTube, en la Escuela de Locutores de Chile, en el canal de la Escuela de Locutores de Chile, también en Facebook, en el canal oficial, en la página oficial, y en www.escueladelocutoresdechile.cl, que está la señal en vivo de la radio. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a nuestro primer bloque. Los hechos son la base del caso. Esto es La Escena. Bueno, como siempre, les entregamos todos los viernes una información antes de empezar con el tema. Vamos a hablar de Ted Bundy, un hombre increíblemente romántico, buen mozo, carismático, y que en el fondo era simplemente un increíble hombre inseguro, homicida, pero transmitió otra cosa. ¿Hay algo que quieras agregar, Carolina? Mientras busco el video que nos va a acompañar. Un apuesto demonio. Ese es nuestro capítulo de hoy que vamos a desglosar. Así mismo es. Y bueno, nada, vamos a ver en primera instancia lo que tenemos preparado. Esto es así. Vamos a ver. En junio de 1976, la cabeza de un hombre en custodia y con un juicio por homicidio a punto de terminar se asoma por el segundo piso de la biblioteca de la corte de Aspen. Había pedido permiso para llamar por teléfono, pero su plan real era escapar. El condenado a 15 años de prisión logró evadirse por 6 días. Fue capturado nuevamente intentando robar un Volkswagen con las llaves puestas. Ese mismo año, pero en diciembre, logró escapar de la cárcel abriéndose paso por el techo de las instalaciones de la misma. Esta vez huyó a Florida, donde cometería una serie de horrorosos asesinatos, incluyendo a una menor de 12 años. La brutalidad y frialdad con la que se realizaron estos ataques solo dieron muestras de un ser sin humanidad. Fue atrapado en Pensacola por un policía de patrulla en un Volkswagen después de resistirse al arresto. Este fue el comienzo de una investigación que arrojó un saldo de más de 30 mujeres muertas. Su nombre era Ted Bundy. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946. Nunca conoció a su padre. Su madre, Lois Cowell, se casó con Johnny Culpeper Bundy, del cual Ted adoptó el apellido. Era un niño aplicado y en su juventud logró entrar a la universidad, donde se licenció en psicología. Allí conoció a Diane Edwards, de la que se enamoró perdidamente. Una acaudalada mujer quien terminó su relación con Ted por considerarlo un fracaso, un hombre sin personalidad. Ted tenía una relación tormentosa con su madre, a quien creyó su hermana y por ende consideró a sus abuelos como sus padres. Al descubrir la verdad en su pubertad, y aunado al rechazo de Diane, desató un deseo irrefrenable de venganza para con mujeres jóvenes.
La racha de muertes comenzó durante la primavera y el verano de 1974. Desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas. El modus operandi ya se había hecho público y notable. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 11 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde desapareció Roberta Park, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar el café y nunca llegó. Haciéndose pasar por policía, se acercó a Carol Dane Roach con la excusa de que alguien intentaba robar su auto. La chica se subió al auto de Ted e inmediatamente este sacó una pistola con la que amenazó a Carol. Esta, luchando por su vida, logró zafarse y un auto que pasaba por el lugar la recogió y la llevó a la policía. Fue allí donde se obtuvo la descripción del atacante, del vehículo y del tipo de sangre. Esa misma noche, 3 horas más tarde, Debbie Kent, de 17 años, desapareció de un estacionamiento. Se muda a Colorado y una serie de asesinatos se registran en el estado. Los restos de 10 mujeres fueron cual se salvó porque vecinos escucharon ruidos extraños y la policía llegó a tiempo. Marcaron la vida social del estado de Florida y fue el que selló el destino de Bundy. Fue arrestado en posesión de un Volkswagen robado. Bundy optó por defenderse a sí mismo en la corte. Fue enjuiciado y encontrado culpable por los asesinatos de la fraternidad Chi Omega. Aunque siempre afirmó ser inocente, fue condenado a la silla eléctrica. Poco antes de morir y en un afán de salvarse de la pena capital, reconoció no solo esos crímenes, sino muchos más. Se calcula que sus víctimas fueron más de 100. Hoy, en Detrás de la Cortina, ahondaremos el caso de Ted Bundy. Así es. Secuestro agravado, intento de asesinato, allanamiento de morada, agresión sexual. Este psicópata que dejó en vela a el condado y un psicópata del cual todavía se recuerda lamentablemente, Lee. ¿Estás muteado, compañero? Sí, bueno, Ahí. lo que quería comentar era que él estuvo perseguido por 5 estados, incluyendo, 5 estados de los cuales incluso Florida, al final de la historia, no sabía nada de él. Y son muchos los asesinatos que este hombre cometió en el transcurso de toda su carrera criminal. Pero digamos que vamos a ver si más adelante podemos hablar con María, debería estar con nosotros, y ella nos va a aclarar un montón de dudas respecto a este tema. En tanto, vamos a un corte musical y volvemos en la próxima parte con María, que nos va a aclarar. El tema es Dance and Dame de Kevin MacLeod. Y suena así.
Profundicemos este caso bebiendo de las fuentes de información. Correctamente, eso era Kevin MacLeod con la canción Dances and Dames. Y queríamos entonces darle la bienvenida de inmediato a María, que debe estar ya detrás de bastidores. María, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Como siempre, ¿verdad? Acá. Muchas Buenas gracias por la tardes, gentileza. María. Muchas gracias por estar con nosotros. María, ¿qué tipo de asesinos cometen estos actos tan horrendos? Bien, en ese aspecto, digamos, vemos a Ted, el caso de Ted, ¿no? Sí. Es un asesino serial que prácticamente sus rasgos criminológicos evidencian que él presentaba cuadros clínicos mentales de orden biológico a causa de dos consecuencias familiares y sentimentales, lo cual terminó en un cuadro de agresividad, odio, resentimiento y prácticamente pues él despliega, no, toda esa rabia la despliega hacia las demás personas. Por eso es que este sujeto exteriorizaba conductas amables, caballerosas y gentiles para convencer, llegar al convencimiento, ser simpático y posteriormente, pues digamos, posteriormente él asesinaba a esas personas cuando ya las tenía en su poder, digamos. Pero prácticamente esto es uno de los rasgos característicos, ¿verdad? Que tienen la mayoría de los asesinos seriales, tienen factores neuropsicológicos correlacionados con los asesinatos que ellos realizan, ¿verdad? María, ¿y este tipo de psicópatas, estos delincuentes, por qué insisten siempre en su inocencia? Es la misma, porque también Ted sufría de lo que se conoce como el trastorno bipolar. Él a Perfecto. veces se encontraba, digamos, en estados depresivos y sabemos de que la depresión se la originó en primer lugar cuando él descubrió, ¿verdad? En primer lugar partamos, él viene de una familia disfuncional, él no conoce a su padre y por consiguiente su madre, él llega a descubrir que la que él creía que era su hermana era su verdadera madre. Así Entonces es. él, eso recalca en él como quien dice, él se sintió abandonado, rechazado por su propia madre y posteriormente pasa a vivir con su abuelo y allí tuvo una serie de abusos y también prácticamente fue donde fue adquiriendo esa, digamos, ese resentimiento. Entonces, prácticamente este factor disfuncional familiar es lo que comienza a germinar en él esa personalidad bipolar. A veces él se siente digamos, estresado y a veces se siente maníaco. Entonces, se presume que cuando él cometía los asesinatos era en su estadio maníaco-depresivo, ¿verdad? Coincidía María, por ejemplo, en su familia, eh, eh, esa poca empatía, que realmente a futuro no tenía empatía, porque sus abuelos, él veía cómo los abuelos torturaban, digamos, a los animales, golpeaban al animal de la casa, nunca tuvo ese lazo con su madre, y claro, a futuro esa rabia contra la mujer puede que ahí haya estado en su inconsciente. Así es, claro, ¿verdad? Desde el mismo instante en que él, a temprana edad, él comenzó a tener ciertos, digamos, ciertos comportamientos antisociales, desde el mismo instante en que él sacrificaba animales, y entonces esto lo iba, como quien dice, alimentando ese deseo. Claro que hubieron dos factores determinantes. Uno, el descubrir que su madre era la que él pensaba que era su hermana. Y dos, el otro factor determinante que es el en el cual él se fijó fue cuando su novia lo desprecia, lo desecha y lo rechaza. Entonces él allí comienza a alimentar su odio hacia la mujer, no definitivamente a solo por ser jóvenes, no, sino porque hacia la mujer. Su madre lo rechazó,
Sus abuelos lo menospreciaban y abusaban de él. Y su novia lo rechaza también. Entonces él comienza a sentir ese odio hacia la mujer. Perfecto. María González, para las personas que se están conectando, ella es María González, criminólogo y perito forense, no la habíamos propiamente presentado. María, hay una pregunta que a mí me da muchas vueltas, porque tú estás comentando algo interesante, pero, por ejemplo, él insistía, él parecía ser un hombre bastante elocuente, cuando le hicieron las pruebas en la cárcel, en su segundo juicio, parecía ser un tipo muy competente, bastante inteligente y muy locuaz. O sea, él no estaba loco ni nada por el estilo. Pareciese más bien que, como en el caso anterior, aclárame la duda, en el caso anterior pareciese un problema de doble personalidad también. O sea, no sé si él se consideraba un tipo enfermo. Y yo no sé si esto es una enfermedad o es una desviación sexual atípica y terrible, que no son las dos cosas iguales. Entonces, puede ser que este también sea un caso de doble personalidad. No precisamente doble personalidad, pero sí, digamos... Se nos fue María. Sí, sí, porque Sí. lo que estaba verificando cuando estaba haciendo la investigación, Carolina, y es que justamente este señor en la corte era un tipo brillante, de verdad, él parecía ser bastante enfático en lo que comentaba, tenía una labia increíble y era hasta buen mozo. Él caía hasta bien, yo no podía creerlo cuando estaba viendo el juicio. O sea, increíble, a mí me parece que el tipo era increíble. ¿Cómo es posible que detrás de esa máscara de un tipo bastante brillante y tan seguro de sí mismo está un Exacto. monstruo, de verdad? Y su expresión corporal era prácticamente como un actor de cine en Sí, escena. Él se correcto. defiende a sí mismo, despide a sus abogados y se defiende él mismo en el juicio. Y, por ejemplo, en un testimonio de un policía, que a mí me llamó mucho la atención y bien macabro, que fue también, Mm, cuando el policía tiene que comentar cómo encuentra a la señorita Levy, él le hacía las preguntas que le describiera con con mucho detalle. detalle cómo fue Mm. encontrada, su propio crimen. O sea, el María, tipo se movía muy bien en escena. María, estás de sí, vuelta. no, aún no. Aún no. Sí, bueno, lo que estábamos comentando era eso, justamente como el tipo se desenvolvía de una forma tan extraordinaria dentro de su entorno. Eh, Siempre y le sonreía a la prensa. Sí, es interesante esto. Ahora fíjate, hay que ver que él no comenzó a matar de una forma tan... eh, parece ser que venía de hace mucho tiempo atrás. A los 15 años, él tuvo un encuentro con una niña que se llamaba en Tacoma, que se llamaba Anne-Marie Burr, que la niña tenía 8 años y se desapareció cuando Ted Bundy tenía 15. Podría, según lo que dicen las investigaciones, esta haber sido la primera víctima de Ted Bundy. O sea que posiblemente el odio por las mujeres fue algo que detonó algo más dentro de él. Algo que sentía después digamos que fue el detonante de algo que ya tenía por dentro. Este sadismo que él tenía por dentro. Y el sadismo también por la pornografía que consumía mucho su abuelo. Él Sí, descubre mucha pornografía en, digamos, en la bodega de la casa de los abuelos y una pornografía muy sádica. Entonces, como comentaba María, que no tenía ningún lazo afectivo con su madre, ujú. su rabia hacia la figura mujer, hacia la figura femenina, lo combinaba mucho con la pornografía violenta que consumía a diario. María. Ali, No, María se nos fue. todavía no Sí, vuelve. lo que estaba comentando es interesante porque yo creo que él nació siendo algo desviado, creo. Y lo que vino después, aunado a la tortura, una tortura, digamos el maltrato que vivió con su abuelo, y también viviendo con su abuela, que su abuela también fue maltratada, él vio este ejemplo, y recordemos que las personas que ven estas cosas
y lo normalizan, terminan teniendo algún tipo de desviación. Pero el hecho de haber matado o de haber, bueno, esto es una especulación. Según las investigaciones, sí fue la primera víctima de él, que él tenía 15 años y él mató a una niña de 8. Ya por ahí empezó. Pero el terror, o digamos que el horror o la rabia que sentía hacia las mujeres, porque parece ser que todas tenían como la misma fisionomía, ¿no? Eran mujeres de cabello oscuro con la raya en el medio, parecidas a su primera novia, a la que él fue rechazado. Que por cierto, él volvió con ella cuando estaba en la universidad y la terminó solamente por venganza. Terminó con ella con venganza y después, en 1974 fue ese hecho, él comienza a matar como un desenfrenado. Y eran una, dos y hasta tres víctimas por mes. Interesante esto. Mira, Lee, lo que tú comentabas hace un rato, la doctora Dorothy estaba dispuesta a hacerle un análisis neurológico a Ted Bundy y el diagnóstico fue el siguiente: maniático depresivo, hablaba de una voz que le decía cosas sobre las mujeres. La doctora Mm, Lewis descubrió no sentir empatía ni sentir mm. amor. También dijo que había algo único en el cerebro de Ted que lo llevó a esto, una química cerebral única o incluso un tumor en una ubicación muy crítica del cerebro que bloqueaba la empatía. Suma esto Ajá, a la familia disfuncional que tenía. sí. Entonces, yo no sé si basados en esta evidencia que nos están mostrando, María, ¿estás allí? Aquí creo, ¿me ¿Nos escuchas escuchan? bien? Ya, Sí, estoy fíjate, escuchando. nos Qué escuchas bien, bien. María. Escuchaste lo que dijo, que dijo Carolina. Si no, que lo repita. Carolina, ¿tienes otra vez el testimonio de la doctora? Léelo, por Lo favor, tengo. porque es interesante lo que iba a comentar. Sí, la doctora Dorothy decía que había algo único en el cerebro de Ted que lo llevó a esta situación, a estos crímenes macabros. Había una química cerebral única o incluso un tumor en una ubicación crítica que bloqueaba la empatía. María. Fíjate, y ahí es donde radica mi pregunta. Eh, Podríamos decir entonces, si vamos a esta evidencia de que él tenía una especie de tumor cerebral que hacía que bloqueara la empatía, ¿esto tiene que ver con el impulso de matar? Me lo respondes cuando regresemos de la pausa musical. Que esto suena así. Esto va a ser Honky Tonkin. Esta canción se llama Honky Tonkin de Doug Maxwell. Suena así.
Y eso era Doug Maxwell con Honky Tonky. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de la señal en YouTube, a través de las redes sociales de Facebook y YouTube. Pueden buscarlo en el canal de la Escuela de Locutores de Chile en cada una de estas redes. También estamos transmitiendo a través de la www.escueladelocutoresdechile.cl y pueden buscarnos también en Instagram a través de @de la cortina. Y Carolina nos va a decir algo interesante ahora. Si quieres estudiar locución radial, puedes contactarte con la Escuela de Locutores de Chile, una escuela inclusiva que está ubicada en Avenida José Manuel Infante 322, Providencia, Santiago, región metropolitana, o también escribir a locutoreschile@gmail.com. Así es, no te olvides siempre de decir que estás interesado porque este mundo es maravilloso. Volvemos con Carola, perdón, con María. Teníamos una pregunta en el aire, María. Cuéntanos un poquito, entonces, este tumor que tenía en la cabeza nuestro amigo Ted, no a mí, o sea, Ted Bundy, podría haber sido algún momento, algún elemento disfuncional que lo obligaba o tenía algún, ¿cómo se dice esto? Que lo llevaba a actuar Sí, con sí, esa exactamente. agresividad. Lo lleva a actuar de esa forma. Bien, para comenzar, ¿verdad? Concretamente, lo que se encontró en lo que tenía TED era una disfunción frontotemporal, lo cual dificultaba el establecimiento de inhibiciones conductuales o controlar las Oye, no fue. estructuras Ya. subcorticales filogenéticamente, ¿verdad? Tales como la amígdala. Tales difusiones en un plano comportamental se traducen en comportamientos irresponsables, arriesgados, y en un plano de personalidad que conllevan a una impulsividad. Por eso que vemos que la forma de cómo él realizaba los asesinatos no estaban acordes con la manera como él se actuaba. Por eso es que se dice, ¿verdad?, que el cuerpo calla cuando la persona actúa. Y entonces así actuaba Ted, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que él aparentaba ser, pero es debido a esta disfunción que él tenía. Pero también había un gusto personal por eso. Sí, claro, él, digamos, el gusto personal que él eligió por mujeres jóvenes. ¿Por qué? Por los dos factores que había, ¿verdad? Tanto el de la novia como el de la madre. Entonces, él prácticamente, porque la mayoría de las jóvenes que él asesinó eran o estaban relacionadas con la escuela o estaban relacionadas con la universidad, porque él tuvo una fijación hacia ese tipo, ¿verdad? Digamos, de mujer, no específicamente en general, sino que él tuvo una fijación debido a esa disfunción que él tenía. María, en los datos, estadísticamente en los años 70 en Estados Unidos había una crisis de confianza, una época de furia, manifestaciones, disturbios, los delitos violentos aumentaron en un 130% en 10 años, asesinatos subieron en un 62%, las violaciones en un 116%. Teniendo este escenario, Ted, del primer asesinato que comete al segundo asesinato hay una diferencia de 27 días. ¿Por qué la policía no establece una conexión y tampoco hicieron mayores pruebas teniendo, digamos, todo este escenario en Estados Unidos, María? Digamos, a pesar de que había ese escenario, ¿verdad? Y tener ciertas evidencias, las cuales, digamos, la policía realmente no les dio secuencia ni les dio consecución a dichas evidencias. Y la manera de cómo actuaba él, porque también a veces hacía ciertos cambios en su modus operandi. Y entonces, debido a eso, es que la policía es que no podía relacionar o correlacionar una cosa con la otra, porque tenemos un escenario en que se están dando tantos asesinatos y entonces la policía no puede en ese instante decir, este fue Ted, sino que definitivamente debido a esa época es que la policía no dio el seguimiento como debía haber sido
a los hechos que hacía Ted. Y además, María, se entiende con lo que tú nos estás comentando, que de los asesinatos que cometía en Utah, se dirigía después a Colorado, que son 8 horas con 50 minutos de diferencia, digamos, de la distancia. Y claro, cambiaba su aspecto físico. Por eso también jugaba un poco con la policía, ¿no? Así es, claro, él trataba siempre de jugar con la policía porque él se sentía un poco superior. Digamos, el ego siempre a él lo mantenía, digamos, como en competencia. Si yo asesino en este lugar, la policía se va a venir aquí. Si yo asesino por otro lugar, entonces yo voy agarrando la delantera. Y entonces él se sentía como que él estaba siendo superior a la policía. Ahora, fíjate que hay un caso interesante que es cuando él comete los últimos asesinatos en la fraternidad Omega Chi, o Chi Omega. Fíjate, a él lo toman, lo detienen, él se escapa del juzgado, después lo detienen de nuevo, se escapa de la cárcel, se dan cuenta 15 horas después que él se escapa de la cárcel, como bien lo decimos en el video, y él viaja durante esa noche a Florida, y ahí es donde comete los asesinatos, no digamos más eh, monstruosos, pero sí los más característicos, porque fueron 4 ataques y 2 víctimas, y después, esa misma noche, en una sola noche, y 3 semanas después, eh, comete el asesinato con la niña de 12 años, eh, eh, Lynch, ¿no? Ahora bien, esto es porque, digamos, él puede tener una adicción con respecto a lo que es matar, aunque él lo decía, que el matar no era una cuestión que a él le gustaba, sino que sencillamente él tenía que hacerlo para no dejar pistas. A él lo que le gustaba era el sadomasoquismo. A él le gustaba que la mujer sintiera terror y le gustaba, y efectivamente, pues también se le fue la mano. Precisamente por esto es que hay una gran diferencia. Aquí las toma dormidas y las mata, dando también muestras de necrofilia. Ya estamos hablando de que el tipo esté completamente enfermo. ¿Correcto? Así es, claro. Porque, sí, cuéntanos. Porque, digamos, estamos observando los rasgos de sociópata, ¿verdad? Y entonces, a medida que él va avanzando, vemos de que él es una persona a la cual le encanta el horror, todo lo Sí. bizarro. Prácticamente es un caníbal, lo cual significa que que con sus víctimas hacía sus rituales para satisfacerse él mismo, satisfacer esos deseos que él tenía, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, viéndolo desde un punto de vista psicoanalíticamente, su Edipo lo desarrolló en la parte política, lo cual también eso lo impulsaba a sentirse siempre superior. Una de las capacidades más adaptadas e interesantes que él tenía, como un factor, como una característica esquizoide, porque él era un poco esquizoide. Él tenía, digamos, en todo su rasgo de personalidad tenía un poco de uno y un poco de otro. Por eso es que se dice de que prácticamente el trastorno que más lo determinó es el trastorno de la maníaco-depresión. En sus estadios maníacos él cometía, después caía en depresión. Es cuando él cesaba, no cometía delitos, pero sí, una vez que ya regresaba nuevamente como en la etapa maníaco, ahí era donde él cometía sus delitos más grandes, porque los homicidios él los cometía con sedicia, porque después de matar a sus víctimas vemos que realizaba la anulación de la existencia de los cuerpos y digamos pues prácticamente algunos, ¿verdad? Algunos de los cuerpos él practicó la necrofilia, él sentía ese placer, ¿verdad? Pero fijándose en digamos, en el rechazo que tuvo por parte de su novio. Y así, María, una de las pruebas más contundentes que tuvieron cuando el doctor, el odontólogo, logra hacer una placa de su mordedura que se encontró en una de las víctimas y gracias a esa mordedura también se puede identificar que él era el asesino. Así es, claro. Debido a eso fue que también y le aseguraron de que él era el asesino.
Ver, allí, esta prueba de verdad es a 100% consistente, porque no lo sé, me gustaría que me lo aclararas en este asunto. ¿Es 100% fiable que la mordedura en la piel, que tiende a estirarse, que de repente, de acuerdo a la temperatura, puede que tener una consistencia u otra? eh, las condiciones de la piel juegan un papel importante, si es más joven, si está más deteriorada. ¿Esto realmente es 100% falible, María? Digamos, lo falible, la falibilidad, pues digamos, pues no se puede decir prácticamente esto sí, pero sí, hasta, digamos, es falible en un 90.2%, ¿verdad? ¿Por qué? Mm. Porque digamos, las mandíbulas, la dentadura, cada uno de nosotros tiene esas características. Y Entonces, son únicas. exactamente, aunque todos tengamos la misma cantidad de piezas dentales, que tengamos las mismas mandíbulas, tengamos todo, pero hay algo que diferencia al uno del otro. ¿Ves? Y entonces ahora hay que ver, no podemos omitir el ADN, que es lo Mm. principal y lo primordial, ¿verdad? Entonces, con ayuda del ADN que se descubrió también, entonces es que se pudo dar con la personalidad de él. Ya, y fíjate una cosa, y esto me llama poderosamente la atención, se me ocurre ahorita. Si este señor hubiese sido juzgado hoy en día, eh, tomando en cuenta la evidencia de su anomalía cerebral y esa condición psicológica, y asumamos que la pena de muerte todavía esté vigente, porque esto se fue eliminando con el transcurso de los años, pero vamos a jugar en el imaginario que hoy todavía sigue estando presente. ¿Tú crees, y esto es una opinión personal tuya, que a este hombre le hubiesen dado pena de muerte? Porque a mí me Mm, pareció que esta pena de muerte fue más por capricho que por necesidad, ¿sí? Pero después entraremos a este punto. Pero, ¿tú qué opinas? definitivamente creo que no le hubieran dado la pena capital, ¿verdad? Porque, digamos, pues prácticamente en los Estados Unidos, digamos, hay ciertos condados que no contemplan la pena capital, no contemplan la pena de muerte, y entonces los asesinatos o los homicidios los van tipificando en asesinato culposo o homicidio culposo o homicidio agravado, y entonces prácticamente que esta diferenciación de delito es lo que implica e influye también bastante a la hora de que un juez va a dictar una ley, a dictar una sentencia, perdón. María, quiero volver porque un poquito más atrás en la vida de Ted. Yo cito a Ted en lo que voy a leer a continuación. Mira, él decía, no soy un animal, ni estoy demente, no tengo una personalidad dividida, no soy un tipo común y corriente. ¿Qué es común y corriente, según tú, María, en la educación de Ted? Bueno, partamos de que él siempre era hasta cierto punto ególatra de sí mismo, ¿verdad? Entonces, él consideraba común y corriente a las personas que no pensaban como él, que no estaban a la altura de él, que él sentía que no estaban al nivel de él. ¿Por qué? Porque él, en su rasgo, ¿verdad? Ególatra, él se sentía superior a pesar de que no era un alumno brillante, a pesar de que no era una persona brillante, pero sí él mismo se sentía, pero es la misma necesidad de afecto la que lo llevó, ¿verdad?, a sentirse superior. Por eso, común y corriente, él considera a las personas, al resto de personas, y común y corriente considera a sus víctimas, que él las considera como que si son fáciles de someterse a la voluntad y al dominio de él. Sí, María, con respecto a lo que tú estás comentando, en el juicio, cuando está en el juicio de Ted, él llega tarde en una de estas reuniones. Llega tarde y el juez le llama la atención porque llegó tarde, porque no quiso ir a la hora, se demoró como 30, 40 minutos.
Y él lo indica con el dedo al juez, y el juez obviamente le llama la atención. Pero sabes que lo que yo percibí en Ted Bundy, en esta escena, que es una escena real, era como el chico que llegó tarde a la clase de matemáticas, por ejemplo, y el profesor lo estaba retando. Y siento que por primera vez él mismo siente que alguien le llama la atención. ¿Y por qué digo esto? Porque después cuando Ted confiesa sus crímenes, a la persona que le confesó los crímenes, que fue un periodista, este periodista viaja a la casa de la madre de Ted, porque ella nunca, bueno, siempre dijo que era inocente su hijo, que era el mejor hijo, que era el mejor ser humano que había en esta tierra, y le pone play a esa grabadora. Y ahí escucha de la voz de su propio hijo todo lo que cometió. ¿Y sabes lo que dijo esta madre, lo que le dijo al periodista? Termina la grabación, se para y les dice: ¿quién se sirve un pastel de manzana? ¿Te fijas? Entonces, es de una familia disfuncional, de una familia que tal vez la primera equivocación del hijo lo taparon. Nunca se le dijo de frente: esto no se hace, esto está mal, y tampoco había ese lazo de amor, ese lazo de empatía con ellos, María. Así es. Claro, por eso, debido a esa actitud que no había, ¿verdad? Entonces es que él fue creándose a sí mismo un propio carácter y atípico, ¿sí? Porque realmente en ciertos estadios que él tenía eran atípicos. Por eso es que en cierto asesinato, ciertos crímenes que él cometió, no encontraron evidencia o no las, digamos, no las relacionaban por esa misma actitud de él, ¿verdad? Porque él tenía, como quien dice, esa facilidad para manipular, ¿verdad? Tanto el momento como a las personas. Ciertamente, esto es un tema que nos da como para 2 programas más. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo en este bloque. Muchas gracias a María por la gentileza. María, muy amable, te agradecemos siempre de que nos acompañes todos los viernes. Muchas gracias. Claro que sí, siempre a la orden, ya sabes, ¿verdad? Bien. Chao. Buenas noches. Chao, hasta luego, que les vaya bien. Y nada, vamos entonces de una vez con nuestro próximo bloque. Ya hemos culminado. Esto es el informe de investigación. Gran tema el día de hoy. Eli. Sí, muy extenso y da mucho de qué hablar. Y bueno, creo que nos quedamos bastante cortos porque habría que desmenuzar poquito a poquito de tantas cosas tantos detalles interesantes que, bueno, ustedes pueden también verlo, las personas que nos están escuchando en YouTube. Hay muchísima información al respecto. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo. De hecho, en la cultura popular, creo que Ted Bundy tiene hasta 3 o 4 películas que vi. ¿Las llegaste a ver, Carola? En Netflix hay una que es interesante como para poder entender, entre comillas, este actuar que obviamente no es entendible a la vez, de este psicópata, que es Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy. Es la cinta donde él obviamente es entrevistado por un periodista y, bueno, comenta y también comenta, pero no comenta a la vez, porque él nunca, en el fondo, reconocía lo que hacía. Sí, Bueno, esto fue una hay manipulación cuando quiso contar el final, porque lo cuenta. sí, También se dice que fue una manipulación para evitar la silla eléctrica, sí, no porque evidentemente. él quería liberarse, era El para que evitar la silla eléctrica y que fuese condenado de por vida en la cárcel, al pero no por otro a objetivo. al final él quería soltar información, digamos, graneadita, poco a poco, con el intercambio de que, bueno, tienen que darme más tiempo para seguir acordándome, tienen que darme más tiempo, y así fue prolongando. Por eso muchas de sus víctimas no fueron encontradas hasta el sol de hoy. Sigue siendo un misterio dónde están, y también sí fueron las 36 declaradas por él que mató, pero se sabe que son muchas más. Bueno, nos estaba comentando Carola
que hay una serie en Netflix que se llama justamente Las cintas de Ted Bundy. También hay una película que hizo Zac Efron que se llama Ted Bundy, extremadamente malvado, perverso y vil. También está en Netflix, pero está basada en la vida de Ted Bundy, es incluso el Ted Bundy, pero no, hay cosas que no están bien adaptadas allí, hay cosas que cambiaron para poder, digamos que hacerlo más corto, pero no escapa, es una película que puede ser interesante para aquellas personas que les gusta este género. Los libros también, hay un libro que podría recomendar desde el punto de vista personal, y es el libro que escribió la ex esposa o la exnovia de Ted Bundy, que se llama The Prince, el príncipe fantasma, mi vida con Ted Bundy, donde ella menciona todo la dualidad que ella vivió con respecto a lo que pasó en su forma personal y lo que pasaba en el exterior, en la vida social que tenía Ted Bundy. Porque recordemos que ella fue la que le dijo a la policía que su novio concordaba con la descripción que estaban dando del asesino que estaba suelto, que manejaba un Volkswagen, porque él usaba este carro porque era el más común en la época y pasaba desapercibido. Manejaba un Volkswagen, era un blanco, tenía las características, el retrato hablado coincidía, y ella hizo una llamada anónima y fue la que le dijo a la policía que podría ser él, que la policía en aquel momento, precisamente por no tener una visión amplia y el reconocimiento visual de esto, lo descartó, pero ella fue la primera que lo dijo. Así es, y era un seductor además, un seductor y sabía manejar muy bien la psicología femenina, la psicología de todo el mundo. Bueno, él era licenciado en psicología, entonces ese escenario se lo sabía de memoria además. Era un tipo que se manejaba muy bien socialmente, republicano, se dedicó a la política y le gustaba mucho también participar de ella solo por ser famoso. Bueno, creo que la mayoría de los asesinos en serie buscan de alguna forma la fama y, digamos, pasar a la posteridad. Desafortunadamente lo toman de la forma más negativa, que es haciéndole mal al otro, ¿no? Eliminando una vida, creo que es terrible. Esa forma de que te recuerden por haber matado debe ser horrible. Y lamentablemente en este mundo la frase de que no hables con extraños nace lamentablemente por estos psicópatas. Ali. Sí, señor. Estamos en el tiempo Y bueno, de despedir nuestro programa. Justamente. Y bueno, nada, los esperamos entonces la próxima semana. A ver si hablamos de Jeffrey Dahmer. Estaremos tratando de hacer esto. Y muchas gracias por estar siempre de aquel lado escuchándonos. Carola, ¿algunas palabras antes de terminar? Un abrazo grande, cuídese mucho. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Feliz fin de semana. Esto fue Detrás de la Cortina. Chao. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, donde juntos podemos caminar en el pasillo de los misterios que hay detrás de la cortina.